Estamos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos dando inicio al segundo capítulo ya de este podcast que se llama El arte de comunicar. Oye, primero que nada, antes de empezar, le quiero agradecer a todos ustedes que nos dieron su like, que compartieron el video de la semana pasada. Así que muchas gracias de verdad. Nos esperamos esa linda respuesta de ustedes, las buenas vibras y todo eso. Así que eso nos da más ánimo de continuar y seguir hablando de la comunicación, ¿no es cierto? Y nos da una motivación aparte de seguir trayendo gente que de verdad nos pueden aportar mucho dentro de la conversación. Y como siempre, es el arte de comunicar, no lo hago solo, para eso está aquí mi gran amiga personal, Margarita González. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, buenas noches. Igual a todos los que están viendo el video, Francisco, a Lesier, que por segunda vez es nuestro invitado, tuvo el privilegio y nosotros tuvimos el honor también de tenerlo en el primer conversatorio del arte de comunicar. ¿Y por qué fue invitado a este formato de podcast? Porque recibimos hartos comentarios internos nosotros para saber más detalles de tu experiencia, de cómo usaste la comunicación y cómo te has manejado ahí. Así que bienvenido, joven Lesier. Prometido Gracias por deuda. estar. Lo invitamos y aquí lo tenemos. Muy bien, no, muchas gracias, muy honrado de la invitación. Ustedes ya saben que es un tema muy bonito para mí, así que estoy muy contento, muy ansioso de este espacio y esperemos que todos quienes nos escuchan lo pasen bien, aprendamos juntos y pasemos un buen rato. Esa es la idea. Así es. Entonces, te voy a contextualizar algo que lo hemos venido conversando nosotros en Speaker Latam y también con otras personas referente a la educación. No sé si comparten lo mismo que yo creo. Normalmente en los primeros años de universidad, primero, segundo y tercer año de universidad de las carreras, hay muchos jóvenes que cambian de carrera, que congelan la carrera o definitivamente salen de la universidad, y es porque no tuvieron la orientación adecuada, es porque se metieron a una carrera por tradición familiar. Entonces, la pregunta es la siguiente, Lesier. Tu profesión base es diseñador. Hasta el día de hoy, o a medida que tú estabas estudiando y empezaste tus primeros años de carrera y de trabajo, ¿en algún momento dijiste, no, esto no es lo mío, o definitivamente desde siempre supiste que era lo tuyo porque recibiste alguna orientación, o necesitaste y te diste cuenta después que necesitabas esa orientación? Mira, qué bonita tu pregunta, porque me remonta un poco a la niñez, por decirlo de alguna manera. Y yo, de cierta manera, siento que de alguna manera fui un privilegiado, porque yo siempre quise ser diseñador. Entonces, después de haber tenido la posibilidad de estudiar diseño y dedicarse al diseño, y hasta el día de hoy sigo trabajando en diseño, he viajado por distintas áreas del diseño. El diseño no es un área acotada muy pequeña, o sea, hay espectros para el diseño muchísimo. Pero si tú me preguntas desde el inicio, desde cómo se inspiró en mí o cómo se arraigó en mí esta idea del diseño, fíjate que yo diría que fue en el proceso de la enseñanza media. A mí siempre me llamaba la atención el tema de que yo desde muy niño estuve muy cercano a los cómics. Mi mamá me compraba muchos cómics y yo, como les decía en la conversación anterior, siempre me llamaba mucho la atención el tema de la historia que contaba, el capítulo que venía en la revista, pero también me fascinaba mirando los trazos, la forma de distribuir la página. Me empezaba a analizar, por ejemplo, en qué momento de la página o de la historia habían cuadros grandes. Entonces me daba cuenta que la mayoría de los cuadros grandes eran las escenas más tensas, porque en ese cuadro grande estaban los ojos del tipo asustado, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que de alguna manera en un imaginario, porque aquí no hay estudios detrás, en un imaginario yo me empecé a hacer una idea de cómo ellos lo hacían, en qué estaba pensando el dibujante.
Y desde ese punto de vista, siempre me fascinó eso, el tema del contenido que entregaban, pero también esta otra cosa de cómo estaba estructurado, qué era lo que yo veía en colores y en forma. Ahora, en ese contexto, cuando yo estaba en la enseñanza media, esto voy a contar una cosa bien personal, una infidencia, pero sucede que había una niña en el pueblo donde yo vivía que era mayor que yo estaba muy enamorado de ella. Entonces, ella cuando yo entré, no sé, de haber tenido 16 años, ella haber tenido 20, 21, se fue a Italia. Y de Italia, ella me empezó a mandar revistas de cómics, y ahí, en alguno de esos paquetes, encomiendas que me llegaban de revistas, llegó la primera revista de diseño que yo tuve en mi vida. Y yo cuando la abrí, era una cosa que me pasaba con los cómics también. Yo no sé si alguna vez ustedes vivieron esa experiencia, pero me regalaban algo nuevo, yo lo veía y lo olía. Entonces, los que somos amantes de los cómics sabemos que las revistas tienen un olor, entonces es distinto ver un cómic digital a tener la revista. Entonces, desde ese punto de vista, cuando me llegó esa revista, que era muy linda, además estaba en italiano, yo no entendía nada de lo que decía, pero cuando estaba obligado a ver la estética, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ocurre que me encantó, y dice, ¿quién puso ese texto ahí? ¿Quién decidió el color? Y ahí yo, en esas preguntas me di cuenta de que quien hacía eso era un diseñador. Y ahí yo dije, yo me encantaría hacer esto. Y como les digo, esa fue como el corte de cinta, ahí partió todo. Y después me di cuenta que el que hacía cómics también era un diseñador, que era un ilustrador, y que había gente que diseñaba las tapas, que no necesariamente era el mismo que diseñaba la historieta adentro, un montón de cuestiones. Y ahí nació. Yo creo que esos fueron mis primeros acercamientos, pero me fascinó el tema del color, de la forma. Y ahí yo creo que sin saberlo me incliné para ese lado. Y yo creo que también todo confabuló, y desde que mi madre me vio y empezó a comprarme más revistas, cuestiones, todo empezó a confabular para que yo cada vez me metiera más en el tema. Y finalmente cuando salí de cuarto medio tenía súper claro que diseño era lo que quería hacer. Y en ese contexto tuve la posibilidad de poder estudiar. Ese sería como el motivo, cómo partió todo. Y yo me metí en el diseño. O sea, entendamos que cuando yo estaba en cuarto medio teníamos una revista, con 3 amigos más hicimos una revista. Cuando las revistas se fotocopiaban, eran 7 páginas y las corcheteábamos y esas las repartíamos en el colegio. Y contábamos las copuchas, así como la farándula del colegio, ya la contábamos ahí. Y además hacíamos monitos, entonces era como un jugar primero, y después ese jugar se empezó a arraigar, y ya después vino la otra etapa que era estudiar diseño. Esa sería como el inicio, Margarita, de cómo yo veo que partió todo esto, si pudiéramos remontar a los inicios. Hay algo muy importante que tú dices, que fue que tu mamá, a lo mejor sin querer o sabiendo, te empezó a incentivar. Porque a lo mejor, si ella no hubieses visto en ti que te llamaba la atención, que te gustaba, que te fascinaba, que entrabas en otro mundo, a lo mejor ya no le regalo más. Pierdo el dinero, por ejemplo. Pero eso que dices tú de incentivar está en todas las generaciones, y de repente los papás no sabemos cómo hacerlo. Entonces, eso que hizo tu mamá por ti es pero un logro gigante, porque no todos logran hacerlo. No, y es bien interesante porque yo siento también que el escenario, estoy hablando de lo contemporáneo, en los años que esto ocurrió, no teníamos muchos distractivos como un celular o la internet o nada. O sea, yo cuando converso con mis hijas, ponte tú, yo a veces hago el esfuerzo de recordar un día aburrido de mi niña y no me acuerdo, fíjate, no recuerdo haber estado un día así como, hoy no hay internet, no sé qué hacer. No, todos los días era como levantarse a hacer algo. Entonces, y si no tenías nada que hacer en tu casa, llegaba una patota de cabros chicos de tu edad y te venían a buscar para ir a inventar algo. Entonces, era una niñez muy, muy distinta. Entonces, donde además, si querías algo, tenías que hacerlo. O sea, yo recuerdo que si quería hacerme una escopeta a jugar a los vaqueros, mi papá lo rayaba en una tabla, y yo tenía que serrucharla y hacérmela como pudiera, ¿te fijas? O sea, las cajas de zapatos no eran cajas de zapatos, eran casa, edificio, eran cuevas, eran autos, o sea,
Y yo creo que ahí también, y ahí podría ser un paréntesis, pero yo también siento que un aporte para mi proceso de estudiar diseño, donde, bueno, Francisco debe haberlo vivido también, un requerimiento súper importante es ser muy creativo. Entonces, yo viví una niñez muy creativa donde tú tenías que inventarte las cosas, ¿te fijas? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, yo estuve 8 años haciendo clases en la Universidad de Santo Tomás, en la carrera de diseño. Y una de las premisas que yo instalaba en los estudiantes era una premisa que instalaron mis profesores en mí, donde decía que un diseñador gráfico que algún día diga, comillas, no se me ocurre nada, está fracasado en el oficio, tiene que renunciar. Entonces, yo como diseñador me eduqué bajo la lógica de que nunca puedo usar esa frase así como, sabes que no se me ocurre nada, es imposible que eso me pase, y ya no me pasó. Y yo creo que hubo varios momentos en que estuvo a punto de decirlo, pero me acordaba de esa premisa de los profes que decía, cuidado, no vaya a decir eso, porque tiene que renunciar si lo dice, ¿te fijas? Entonces yo creo que también la niñez que yo tuve aportó mucho en ser el combustible para ser una persona intrínsecamente creativa, lo que después me ayudó en el tema de estudiar diseño. Ojo, que yo cuando estudié diseño me costó al menos 1 año y medio en entrar en sintonía con la carrera. O sea, yo el primer año fui el peor de mi clase. O sea, era un desastre, pero brutal. O sea, mi oficio era terrible, mis trabajos sucios, se me daba vuelta el agua sobre los trabajos que había que pintar. No sé, presentaba mis trabajos, no sé, por los cuadros que uno tenía que pintar, los presentaba y los ponía adelante y se empezaban a checar así. Entonces, entre que el profe empezaba a evaluarlo y terminaba de evaluarlo, ya estaba todo deformado, se me despegaba, ¿no? Sí, o sea, ni te explico el desastre que era mi oficio ahí. Entonces, tuve que darme cuenta con lágrimas que no bastaba solo tener ganas, sino que había que entrenar técnica. A veces pasa eso, que tú tienes muchas ganas de hacer algo, y hay algunos que son tocados con la varita mágica que tienen el talento innato, entonces tienen talento, es súper fácil. Pero hay otros que no, hay otros que tienen ganas nomás. Entonces yo era de los que tenía muchas ganas, ¿no? Pero talento ninguno. Entonces tuve que educarme en esta cosa de aprender a aprender técnica. Yo creo que eso es como yo podría describir, graficar de cierta manera mi inicio en temas de diseño. Oye, Leslie, me interesa saber, bueno, tú, o sea, somos colegas, compartimos esta profesión y tú llevas muchos más años que yo. Pero uno se da cuenta que a través de los años el diseño gráfico en sí ha cambiado muchísimo. Ya quizás la tendencia que es donde yo estudié, lo que tú estudiaste, ya no es lo mismo de ahora. ¿Cómo sientes tú que ha sido eso, de que los tiempos cambian, todo se moderniza? ¿Tú crees que los diseñadores de antaño ya están obsoletos, ya hay que modernizarse, ir buscando nuevas tecnologías y quizás el ser creativo nunca pasa de moda? Mira, yo que respondería a eso, yo lo vería de dos maneras. Uno, yo creo que ser creativo no pasa de moda, pero también creo que la creatividad se entrena. Yo creo que las personas que sienten que no son creativos, yo creo que tú lo puedes entrenar, como si fuera un hábito. Yo creo que las personas, cuando alguien se titula de no ser creativo, es simplemente porque no sabe cómo educarlo, o tal vez es creativo y no lo ve nomás. Pero yo siento que la creatividad se entrena. Aunque entendamos que hay, como yo les decía, hay excepciones, que hay gente que es extremadamente creativa, pero que lo traen innato. Pero la creatividad se puede entrenar. Por ejemplo, una descripción que a mí me gusta mucho de la creatividad es cuando tú, en una charla, por ejemplo, yo he hecho ese ejercicio porque lo vi de un maestro hacerlo y me encantó. Cuando tú preguntas, por ejemplo, al público, le preguntas que levanten la mano los que son creativos, los que se creen que son creativos, y levantan la mano, de 100 levantan 20 la mano, 30, con suerte. Y después vuelves a hacer la pregunta y dices, levanten la mano, o haces la invitación, no la pregunta, levanten la mano los que sienten que tienen imaginación.
y van a levantar, de los 100 van a levantar 80 o 90 personas de decir, sí, yo imagino cosas. Okay. Una descripción de la creatividad es que dice que la creatividad es la imaginación en acción. ¿Te fijas? O sea, cuando tú imaginas algo y después de eso algo tratas de hacerlo, estás en un proceso creativo. Entonces esa es una forma súper fácil de graficar lo que intrínsecamente todos podríamos ser muy creativos. El tema está en que no lo educamos. Y también ahí, por ejemplo, yo siento que la vida a veces te pone todas las barreras posibles para que uno deje de ser creativo. Porque yo creo que los niños nacen con esta cosa de la creatividad a flor de piel, porque uno de los principales combustibles de la creatividad es jugar. Y a medida que uno va creciendo, deja de jugar. Entonces, a medida que vas creciendo, si no te preocupas de eso, tu creatividad también baja de volumen o de nivel. Pero a mí esa definición de visualizar la imaginación en acción como una acción creativa o como un proceso creativo me encanta, porque ahí tú te das cuenta que todos podríamos ser creativos. Ahora, con respecto a la otra parte de tu pregunta, sobre si el diseño cambia o si el diseño antes es igual al de ahora, bueno, definitivamente el diseño, como todas las cosas, ha ido cambiando. Y yo siento que la base, en este caso, por ejemplo, para un diseñador como yo de la vieja escuela, pueda convivir en un escenario muy distinto al escenario en el cual yo me eduqué en diseño, yo creo que ahí la palabra clave es proceso de adaptación. Esta cuestión, para mí, funciona como la lógica de los dinosaurios. O sea, en la época de los dinosaurios, los que sobrevivieron no fueron ni los fuertes ni los inteligentes. Sobrevivieron los que podían adaptarse. ¿Te fijas? Entonces yo acá siento lo mismo. Yo siento que en el proceso de evolución del diseño o del mercado, como quieras llamarlo, los que no se adaptan mueren. Y puede ser muy creativo, y puede ser muy inteligente, y puede ser un excelente diseñador, pero si no te adaptas a los tiempos, mueres. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he tenido que tomar decisiones en mi proceso de ir innovando en diseño, tomar decisiones de en qué escenarios me quiero meter. Entonces, por ejemplo, yo nunca me he metido en diseño web, por ejemplo, en la lógica constructiva, ¿te fijas? Sin embargo, me llama mucho para diseñar páginas web. Entonces lo que yo hago es que tengo una buena red, donde yo digo, ok, yo diseño la web, diseño la estética de la web, pero allá están los maestros que la montan y la dejan funcionando, y todo, pues yo no sé hacerlo, y nunca quise aprender, porque no era la línea de diseño que a mí me gusta. Entonces, diseño web. Si tú me preguntas a mí, yo te puedo diseñar una web. Ahora, tengo súper claro de todo el proceso cuál es el metro cuadrado en el que yo juego bien, y en el que no juego bien, le echo mano a mi red. Entonces, hay, por ejemplo, un ejemplo. No sé de animación, por ejemplo, no tengo idea de hacer animación digital, pero sé y conozco el lenguaje. Entonces, cuando me contratan para hacer animación digital, yo digo, ok, tomo el proyecto, presupuesto, le echo mano a mi red, y mi red, porque ahí tengo buenos ilustradores y tengo buenos animadores, pero no pierdo el trabajo, ¿te fijas? Ahora, en esos escenarios me transformo más en una especie de orquestador, más que en el que hace todo. Y yo siento que en mi caso, hablo solo por mí, siento que ha sido muy bueno que el mercado te reconozca porque eres bueno en algo en particular. Eso a mí me ha servido mucho. ¿Te fijas? Por ejemplo, yo el trabajo en que yo podría decir que yo soy especialista y que eso es tal vez la base del 70-80% de lo que hago en diseño, es que yo soy muy bueno diseñando marcas. El branding a mí me encanta. Y yo hago talleres de branding, branding personal, branding corporativo, diseño marca, diseño branding. ¿Te fijas? Eso a mí me encantan las marcas. Entonces, a través del tiempo me he hecho un nombre y trabajo mucho en eso. De hecho, ayer entregué una nueva marca, ponte tú, y estoy de una en otra. Entonces, yo siento que eso ha sido muy bueno porque también responde a esta lógica de que hay que adaptarse. Si no te quedas atrás, pues. Tengo colegas y amigos que siempre me dicen, ¿cuándo te vas a buscar una pega normal? Y te digo así, viejo, ¿qué es eso de ser independiente, emprender y la cuestión, innovar? Viejo, búscate una pega, man, tenés 50 años, tenés que estar tranquilo, quédate en paz.
Y me molesta, me dice, habláis como tus estudiantes. Sí, porque y me preocupo de rodearme de gente muy joven, porque aprendo de ellos también. Entonces sé de qué están hablando. De repente, hace poco me estaban hablando de una nueva red social que no conocía, entonces me pongo a investigar de qué se trata. Y un montón de cuestiones así. Es una lógica que mantengo siempre, pero responde a esto de adaptarse. Yo creo que hay un simple, casi se me activa el instinto de supervivencia, que no quiero morir, entonces trato de irme adaptando. Esa es como la lógica que uso en el fondo. ¿Sabes qué, Leslie? Yo rescato harto de esa respuesta que le diste a Francisco, porque para empezar, a mí no me pasa con los cómics, a mí me pasa con los libros. Los libros, ese nuevo y guardarlo y que nadie me lo toque y que no me lo muevan. Yo creo que, como dices tú, todos podemos tener imaginación, pero al momento de esa imaginación plasmarla, eso es lo difícil. Y ahí está la clave, donde es entrenar, entrenar y entrenar. Y no solo en tu carrera, yo creo que en todas las carreras. Porque aunque no comparto mucho ese dicho que dice que el que no nace se hace, yo personalmente no lo comparto mucho. Yo creo que si uno se va a dedicar a algo en la vida, tiene que hacerlo porque le gusta. Mucha gente lo hace por otras cosas, por tema de lucro, acomodación, un montón de cosas que influyen en eso. Pero creo que las personas y los profesionales que más destacan y que se les nota en su forma de trabajar, de estar aprendiendo, es cuando te gusta lo que estás haciendo. Entonces tú también dices que te vas alimentando tanto de personas jóvenes como de personas mayores. No se te nota la edad de todo esto. Y hay una pregunta que nosotros también con Francisco y algunos chicos del equipo de Speaker Latam también siempre le preguntamos a las personas que están en nuestros cursos: ¿qué es lo que te diferencia a ti de todo el resto de tus profesionales? Tú dices, a mí me diferencia esto, yo me destaco por esto. Claro, todos los años en todas las universidades salen miles, cientos de la misma carrera, pero es ahí donde tú te tienes que diferenciar. Eso es lo que yo pienso. Mira, te voy a dar un ejemplo. La psicopedagogía generalmente, ¿con qué lo relacionan? Enseguida, educación, niños. Sin embargo, hay un montón de otras opciones que uno tiene que buscarla y dar el salto. Porque de repente dar el salto, cuando tú tienes ya una carrera, te estás como formando recién, y dar ese salto y no quedarte en esa otra zona que a lo mejor era cómoda, pero si tú quieres hacerlo y te atreves, yo creo que la gente siempre va a ir triunfando y haciendo las cosas bien. Y se va a ir notando en lo que hace. Mira, y que entretenido lo que dices, porque primero me hace todo el sentido. Y yo siento que lo que tú planteas da pie a una lógica bien simple que estamos viendo hoy día, que podríamos decir que es tan simple como compleja a la vez, y que tiene que ver que hoy día nos estamos dando cuenta de que educarse no es sinónimo de ir al colegio. Educarse no es sinónimo de ir a la universidad. Hoy día tú te puedes educar en tu casa, gratis. O sea, hoy día oferta gratuita de talleres, de buena, hay muchísimo. Y o sea, necesita internet y un smartphone o un notebook, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque yo creo que uno, en cualquier medida o del ámbito que tú seas, el educarse hoy día está planteado como un desafío individual, creo yo. O sea, si tú quieres mejorar en algo, ok, métete en internet y hazlo. Activa tu red y hazlo. O sea, lo que ustedes hacen con estos conversatorios. Estos conversatorios generalmente lo que pasa es que va a haber gente que le va a encantar y va a haber gente que va a decir, lo único que me gustó fue el saludo inicial y el resto no me gustó nada. Y hay otra gente que le va a encantar todo lo que dijimos o una parte. Pero también tiene que ver con este poder de decisión individual donde sé que hay algo que tengo que mejorar y tengo que buscar ayuda. Yo ahí quiero hacer dos acotaciones. Una, que tiene que ver con que yo identifico desde el inicio de mi vida profesional algo que aprendí muy temprano y que tiene que ver con algo que tal vez ya hemos compartido con Margarita en algunos cafés, y que tiene que ver con la fortaleza de tu red. Hay una premisa hoy día de innovación que dice, eres tan fuerte como lo sea tu red. ¿Te fijas? O sea, hoy día tener una red es
importantísimo porque te ayuda a abrir posibilidades y puertas que no puedes abrir tú solo sin tener el número de teléfono de alguien. Entonces, tal vez hoy día se vive con mayor fortaleza esta frase que escuchamos desde hace mucho tiempo, esta cosa que es mejor tener amigos que tener plata. Bueno, hoy día está pasando eso. Hoy día mucha gente está haciendo cosas y está generando movimiento y descubriendo cosas porque gracias a un amigo que le abrió una puerta o aceptó una invitación o como quieran decirlo, hace que ocurra. Entonces, eso es como primera cosa. Yo creo que ahí, y esa tal vez es una invitación a todas las personas que nos están escuchando y que están en un proceso de formación o tal vez en una pregunta de ¿qué es lo que tengo que hacer hoy día para desarrollarme? Bueno, empiezan a construir una red, armen una red, fíjate. Conversan con gente, llamen a gente, pregúntenle a gente que sabe más que tú, pregúntale a gente que sabe menos que tú, porque también es subjetivo, ¿te fijas? Pero instálate, por ejemplo, hay una lógica hoy día con el tema de la web, ya creo que vamos en la web 5.0, no sé en cuál modelo vamos, donde una invitación es que tú siempre le estés contando a tu red lo que estás haciendo. Algunas personas dirán, mira, yo no soy egocéntrico y no le voy a contar. No, tiene que ver con informar. Fíjate, si tú le estás contando a tu red lo que estás haciendo, en algún momento alguien va a decir, oye, necesitamos organizar un conversatorio sobre comunicación. Y alguien va a decir, ¿sabes qué? Hay unos cabros en Temuco que están haciendo podcast y están haciendo conversatorio de comunicación. Y los van a contactar. Entonces, en algún momento, eso estalla. Entonces, tener una buena red es un trabajo y es una posibilidad concreta hoy día para generar desarrollo. Eso como primera cosa. Y segunda, mira, disculpa que voy a hacer un mono, pero... Dale, no. Está todo permitido. Sí, voy a hacer un monito bien rápido. Esto es un boceto tipo... Rosa. Claro. Ya. Esta cosa es así. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. No, mira, aquí está. A medida que tú estás estudiando, esto tiene que ver con innovación educativa, y es un poco lo que se engancha de lo que había dicho Margarita. Este es un triángulo donde se identifica el camino que tú sigues cuando te estás educando, cuando estás estudiando. A medida que tú entras al curso, estudias diseño, ponte tú, entras tú como ser individual y este es el ámbito del diseño. Y te metes en el ámbito del diseño y empiezas a aprender. Y empiezas a aprender, y pasaste a segundo, pasaste a tercero, pasaste a cuarto. Y llegó el día que te titulaste. Cuando partiste solo. Y el día que te titula, el año que te titula, sales a la calle titulado y tus amigos, que eran tus compañeros de curso, ahora, aparte que son tus amigos y compañeros de curso, ex compañeros de curso, ahora son tu competencia. Y este grupito, que era un grupo curso, que ahora son competencia, también se reúnen con los que estudiaron la misma carrera en otras universidades, en todo Chile, y en el planeta, y en el cosmos, y en el universo. Entonces, el que partió solo, al momento de titularse, se encuentra en esa jungla. Ahora, ¿qué te dice el mercado? El mercado te dice siempre, en cualquier asado, en cualquier parrillada que tú estés, te preguntan, te dice, Francisco, ¿qué estudiaste? Francisco dice, diseño. Y siempre hay uno que dice, uy, está difícil la cosa para los diseñadores. Siempre. Siempre. No falta. En el mismo asado, en el mismo grupo le van a preguntar a la Margarita, Margarita, ¿qué estudiaste? Psicopedagogía. Uy, está súper difícil para eso, hay poca pega. ¿Cómo lo voy a hacer? Estuve en una conferencia donde un mexicano, un señor bien bacán, decía que todos esos comentarios los instala el mercado en el público para que después cuando tú quieras acceder a una pega, llega a la entrevista y te hace la pregunta clave. ¿Cuánto quieres ganar? Entonces tú dices, quiero ganar 1 millón. Y empezás a pensar, pero igual 1 millón es harto, gana es mucho, ya 700 lucas. Sí, pero resulta que vi que afuera habían 7 gallos más, ya 700 lucas, ya con 500 me conformo. Aunque igual con 300 puedo vivir. Ahora si no arriendo me voy a la casa de mis papás, con 150 lucas estoy feliz. Y le decís 150. Entonces, este señor decía, Ruelas Gossi, el apellido de este gallo, mexicano, decía, el mercado te educa para que cuando salgas al momento de enfrentarte al mercado, vayas tan apaleado que pidas 150 lucas. Entonces, ¿cuál es la clave de eso? Lo que decía la Margarita García, la especialización. Entonces,
cuando entramos al mundo de la especialización, ojo, y no estoy hablando de que tienes que pagar un magíster o un doctorado, que si tienes la posibilidad de hacerlo, genial. Pero estamos hablando de que tienes la posibilidad, teniendo un título en la mano, de que tú puedes direccionar y decidir en qué te puedes especializar. Y basta que tomes la decisión de leer un buen libro y vas a empezar a innovar. Entonces, cuando tú empiezas el inicio de este proceso después de estar titulado o muchos años haciendo lo mismo y dices, ¿sabes qué? Voy a dar un paso para el lado para ver qué pasa. Lo que pasa es esto. Aquí está tu competencia y tú empiezas a avanzar para arriba. Y a medida que te especializas y aprendes cosas nuevas, empiezas a aprender cosas nuevas que la competencia que tenías hace un año atrás no sabe. Y empiezas a adquirir habilidades nuevas, competencias nuevas, ideas nuevas, y te empiezas a juntar con gente que estos de acá no conocen. Y llegas a un punto en que te instalas en el mercado como el diseñador gráfico que hace conversatorios de comunicación, como la psicopedagoga que está inventando cosas en innovación educativa. ¿Te fijas? Entonces, va a llegar el momento que tú estás acá y vas a decir, ¿y dónde están mis compañeros? Y vaya a mirar para atrás, y ellos sí van a estar en una sala de clase encerrados, ellos sí van a estar haciendo no sé qué, y tú vas a estar haciendo otra cuestión. Y aquí en hacer algo nuevo, pueden pasar dos cosas. O ganas mucha plata, o lo pasas muy bien. Ahora, yo siempre he jugado a equilibrar ambas, ¿te fijas? Ya han habido periodos en que la he pasado muy bien y no he ganado nada, y han pasado otros periodos en que no la he pasado tan bien, pero he ganado. Entonces, yo creo que esta cuestión es como un baile y uno tiene que jugar a eso. Pero yo creo que lo que no puede pasar es que te quedes paralizado. Yo creo que ese es un riesgo y un suicidio profesional o de vida, como quieras llamarlo, que es cuando te quedas quieto sin saber qué hacer. Y si eso llegara a ocurrir, pide ayuda. Activa tu red, porque la red te tira. Entonces, si hablamos como de educación, sin hablar de colegios y de universidades, yo creo en esta lógica. Siempre vamos a estar expuestos a estar compartiendo el mercado o las ideas con otros, pero en la medida de que yo piense un poquito diferente, se invierte el triángulo. Y así es como yo me lo he jugado, en el fondo. Yo esto lo aprendí y me hizo mucho sentido. Calzó con mi forma de pensar. Yo les decía en el conversatorio pasado, yo decía, yo soy medio Peter Pan, me niego a ser adulto, entonces quiero andar jugando siempre. Entonces esta forma de verlo me encantó porque me permite jugar. Está bueno, ¿eh? No, es súper potente, quedamos todos impactados con tu analogía y encontramos, creo que la razón en todo. Pero y eso de la red y el trabajo colaborativo es tan cierto, la verdad, con la Margarita yo soy diseñador, la Margarita es psicopedagoga, como bien dice, y nos hemos complementado y hemos estado apoyándonos en nuestros trabajos desde ya 2 años, si no me equivoco, 1 año, 2 años. Así que... Y eso es muy bueno, porque mira, hoy día las redes la peor red es donde hay 10 personas haciendo lo mismo. Esa es la peor red. Claro, la mejor red es donde hay 10 haciendo cosas distintas. Esa es la mejor. Sí. Leslie, bueno, para seguir avanzando en la conversación, a mí me gustaría que nos hablara un poquito, tú también, aparte de ser diseñador, eres coach ontológico. Quizás nos podrías explicar un poco para la gente que no sabe en sus casas qué es la ontología, una pequeña definición y qué te dedica, y también cómo eso va de la mano igual con las charlas TED. Mira, es bien entretenido porque el tema de la ontología es una disciplina que se preocupa del factor humano, del ser. ¿Ah? La ontología tiene que ver con el ser. ¿Ah? Entonces, desde ese punto de vista, un coach ontológico es un entrenador de personas para que sean quien quieran ser. Hay una frase que dice que la tarea de un coach, en este caso coach ontológico, porque hay muchas ramas, el coach ontológico tiene el desafío de sacar la mejor versión de ti. ¿Te fijas? Ahora, no es una terapia, no es un psicólogo, no hace diagnóstico, no receta medicina. El coach ontológico es un orquestador. Hace que pasen las cosas, pero al ritmo de la persona que acompaña en el fondo. ¿Te fijas? Eso es muy bonito porque te genera un proceso de aprendizaje que se sostiene, se instala sobre el aprender a escuchar.
Entonces, por ejemplo, ocurre algo bien simpático y bien quebrantador cuando tú inicias el proceso de ser un coach ontológico en la escuela que yo me eduqué, que es Newfield Network, que lo primero que te dicen es: un coach no da consejos. Mira lo potente, no da consejos. O sea, yo a ti no te puedo decir, mira, lo que yo haría en tu caso sería... No puedo hacer eso. Lo que hace el coach, orquesta contenido para que la propia persona vea sus propias posibilidades y tome sus propias decisiones. Entonces, desde ese punto de vista es muy bonito. Ahora, ¿cómo se vincula al tema del coach? Que trabajando en esta área me permitió meterme cuando yo me metí a estudiar, fui por la acreditación internacional de coach ontológico, fue el año 2015. Ya llevaba 15 años ya llevaba 5 años haciendo conferencias TED a partir del 2010. Pero mi pega hasta ese momento en TED era diseño de experiencia. Yo era un diseñador de experiencia. Era la persona que le decían, aquí está la licencia a tu evento, y yo diseñaba desde la gráfica hasta el proceso, los juegos y toda la cosa, lo que fuera que había que diseñar, yo diseñaba todo. Yo estaba a cargo. Era como el jefe del evento. Ahora, cuando yo estudié coach, me di cuenta de que era una súper buena herramienta tener estos aprendizajes de ontología para meterme en coaching de oradores. Y ahí me metí oficialmente, porque antes colaboraba en el fondo. Como era diseñador gráfico, ya tenía mucho conocimiento de comunicación y comunicación estratégica. Siempre como que colaboraba y apoyaba, pero nunca fue como oficial. Y después de que estudié coaching ontológico, dije, no, esta cuestión... el coaching ontológico mezclado con comunicación es una juguera, un tutti frutti muy rico. Entonces ahí me metí a ser coach de oradores. Y la verdad es que resultó muy bien. Fue muy, muy bien, porque finalmente hasta el día de hoy, cuando hacemos una conferencia TED y tenemos una parrilla de oradores, los oradores que son más complejos me los dan. ¿Te fijas? Porque en ese contexto, la base que tengo de ontología me permite trabajar muy bien con los que son, no sé, o tienen el ego muy grande, son muy bacanes, o tienen una personalidad muy fuerte. Entonces trabajo muy bien con ellos, no me complica, porque tengo herramientas y habilidades para eso. Entonces, ese es un poco el tránsito de la conexión. Ahora, esa experiencia ha sido maravillosa, ¿eh? Porque ahí hablamos de que al ser coach de oradores en las conferencias TED, tú terminas estableciendo una relación de amistad o afectiva siempre con los oradores. Y es algo bien curioso, porque cuando hacemos los reportes finales de una conferencia TED, donde le preguntas a los oradores qué es lo que más les gustó de todo el proceso, fíjate que nadie dice la conferencia. Todos dicen, el proceso de coaching fue genial. Siempre lo más valorado para los oradores es el proceso de coaching, porque hay mucho autoconocimiento, hay mucha conversa, y eso mezclado con técnica para que logren hacer una buena charla, ¿te fijas? Porque aquí hay un objetivo de fondo que no es hacerle terapia al orador, es que él haga una charla buena. Referente a tu experiencia en las charlas, necesito hacerte una pregunta. A ver. Sé que has trabajado con gente adulta por las charlas, sé que has trabajado con jóvenes, empezando entre jóvenes y tratando de ser adultos en la universidad, y con niños pequeños, puntualmente las charlas TED. Uh-huh. ¿Con qué percentil de personas te quedas? Uy, esa sí que es una pregunta difícil, así me mataste, definitivamente no sabría qué contestarte. Porque sí, es que ¿sabes lo que pasa? Es que son regalos distintos, son experiencias súper distintas, son escuelas de vida súper distintas. Yo recuerdo sesiones de coaching, por ejemplo, cuando estábamos con Jime preparando una de las últimas charlas TED con pequeños, y yo recuerdo esas sesiones de coaching y después retornando en auto con Jime en silencio, así como un poco desbordado, sobrepasado por lo que ocurrió en la sesión. ¿Te fijas? Que tiene que ver con que son tremendos regalos que uno dice, uno no imagina el nivel de reflexión que tienen los niños. Y uno no dimensiona la profundidad de cómo ellos ven el mundo, a sus padres, a sus compañeros, un colegio. Entonces,
cuando te encontrabas con estas conversaciones, que eran conversaciones, y sesiones donde los niños planteaban lo que les pasaba, y por qué les pasaba, y cómo lo veían ellos, y cómo lo arreglarían, era como que se te apretaba aquí, y de ahí no podía hablar más, y es hora de irse, retornar a casa. Y yo recuerdo, te juro, yo recuerdo sesiones en que veníamos con Jiménez los dos manejando, y si uno de los dos hablaba, llorábamos. ¿Te fijas? O sea, eso se venía escuchando música fuerte nomás, ¿cachai? Porque la experiencia es muy poderosa con niños. Con adolescentes sucede algo particular también, de la misma manera con los niños. Y yo siento que el trabajo con adultos tiene una diferencia con los más jóvenes, y los adultos vienen reseteados para resistirse un rato. ¿Ah? El adulto viene como que se sienta en las primeras sesiones ya, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Qué me va a enseñar este niño? ¿Te fijas? Entonces entendamos que nosotros hemos tenido oradores que han sido artesanos, que todavía nunca han venido al pueblo, ponte tú, y tenemos científicos que están estudiando el cambio climático, y un escenario súper opuesto, ¿te fijas? Pero siempre llegan con esa cosa de, no sé si llamarlo como llegan como con el signo de interrogación, o como con la predisposición a ver qué va a pasar acá, y se resisten y se echan para atrás, y como que tú sientes que las primeras sesiones te escanean primero a ver si este flaco está acá, califica para que yo le cuente lo que quiere contar. Entonces, una de las cosas que busca TED es que la charla que Francisco puede dar, la charla que Margarita podría dar, sea un regalo para alguien. Pero cuando uno da un regalo, el regalo lleva un poquito de ti, ¿te fijas? Y si tú tienes muchas murallas y estás encerrado en un mundo que no está conectado con nadie, nadie va a ver el regalo que tú estás entregando, aunque sea hermoso, aunque esté con palabras hermosísimas y con música y flores, nadie lo va a ver. Entonces, nuestro desafío como coach es hacer que aparezca el ser humano para adelante. Entonces, ahí es donde se mueve un poco esta cosa de cómo lo hacemos con las charlas TED, o cómo dinamizamos un proceso que lo que busca en el fondo es que a la gente se saque la jineta, se saque el título, y sea un ser humano hablándole a otro ser humano. Entonces, ahí hay un desafío muy bonito, en el cual a mí el coaching ontológico me ha servido, pero montones. O sea, yo siempre he dicho, yo he tenido sesiones complejas donde tú te agarras de la silla y apretáis el brazo de la silla porque tenía un puñete guardado para el que tenía al frente, ¿cachai? Claro. Pero tú dices, no, soy coach, así como, ok, lo dejo ir. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Entonces, eso te sirve mucho, creo yo. Antes de terminar ay, se me fue la palabra. De lo que estaba hablando, ¿ya? Referente a sacarse las caretas y todo eso, ¿sabes lo que pasa ahí? Es la empatía. No todas las personas saben manejarla, saben reconocerla. Entonces, yo creo que eso te ayuda harto, y algo que se trabaja y lo potencian, que hoy en día hace mucha falta en diferentes áreas, pero la empatía verdadera, ese de decir, realmente, ¿qué pasa si yo estoy al otro lado? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, cuando la gente no tiene esas habilidades blandas y sociales, no, para mí están perdidos, así como habla con la mano, no te escuchan. Habla con la mano, claro. Sí. Oye, Leslie, quería hacerte una consulta. Bueno, tú fuiste docente de profesor de diseño 8 años, si no me equivoco. Sí. Ejerciendo 7 o 8 años, no me acuerdo, sí. Y si no mal recuerdo, en el conversatorio que tuvimos por Facebook Live, nos contaste una historia que tú saliste el mejor profesor en la evaluación docente que hacen. Fuiste el mejor evaluado por los alumnos. Entonces, con Margarita igual conversábamos harto de que este año, con todo lo que ha pasado, con pandemia, ¿no es cierto?, hay alumnos de primer año que ni siquiera conocen a sus compañeros, no conocen a sus profesores, no conocen a su director de carrera. Entonces, ya no está esa cercanía que te puede dar un profesor a veces, en una ayuda, ese feedback que hay en la clase. Entonces, yo me imagino en una evaluación docente hoy en día es muy difícil evaluarlo. Vaya. ¿Y cuál?
me gustaría saber tu opinión más bien de cómo se puede, quizá para algún profesor que nos esté escuchando, cómo poder llegar mejor la enseñanza y ese cariño, ese calor humano a través de una pantalla como lo estamos viendo ahora. Mira, yo creo que para contestar esa pregunta me voy a poner el traje coach, primero que nada. Me parece muy bien. Yo creo que hoy día los que estamos en el escenario de generar aprendizaje, yo creo que un gran desafío, y esto es muy de coaching, es que tenemos que hacernos cargo de los hechos concretos. ¿A qué me refiero con esto? Desde la mirada ontológica, una de las cosas más complejas que tenemos los seres humanos es reconocer cuando un hecho es concreto. Y nos cuesta mucho cuando ese hecho concreto nos hace perder algo. ¿Te fijas? O sea, voy a inventar un escenario, pero por ejemplo, cuando yo estoy muy enamorado de mi pareja y todo el cuento, de repente mi pareja me dice que ya no me ama más porque descubrió el amor por allá. El hacerme cargo de ese hecho concreto es lo que más me va a hacer sufrir, porque ella se va a ir, va a ser feliz con otro y yo voy a estar 6 años de luto porque ella dejó de amarme. Ahora, ¿por qué se genera este dolor profundo? Es porque lo primero que tengo que asumir es que es un hecho concreto, que no va a cambiar. Hay un dicho que dice en ontología, dice, a lo que te resistes, persiste. O sea, entre más te resista algo, más se va a quedar contigo. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque yo siento, y esta es una apreciación súper personal y puedo estar equivocado, pero intuyo que es así, siento que una de las cosas que más ha costado en el escenario docente es entender que la sala de clases ya no está. Es entender que el escenario cambió. Entonces, de pronto es lamentable cuando encontramos un profesor que vía Zoom trata de hacer la clase de la misma manera que lo hacía presencial, porque no acepta que la clase ya no es en la sala, que ya no es con la mesa, ya no es con un pizarrón. Entonces, hoy día hay clases que se transforman en una lata, porque el profesor lo está haciendo de la misma manera como lo hacía en el colegio. Entonces, estoy generalizando en este tema, hay profesores que están siendo fantásticos, pero cuando tú me preguntas de cómo yo lo veo, yo siento que el primer desafío tiene que ver con que tenemos que hacernos cargo de esto cambió. 1. Segundo, haciéndonos cargo de que esto cambió, es identificar qué cosas, habilidades o herramientas, lo que quiera, tengo a mano a resolverlo. Porque cuando identifico qué es lo que tengo a mano, automáticamente también visualizo lo que me falta. Y lo que me falta tengo que pedir ayuda. Ahí estoy frito. Tengo que pedir ayuda. O tengo que aprenderlo. Pero hacerse el leso como que no está pasando nada, no, sé que vamos a estar estos meses nomás con Zoom. Pero no, viejo. Una de las cosas que nos está enseñando el COVID hoy día es que había muchas cosas que hace un año atrás decíamos no se puede, que hoy día sí se están pudiendo. Hace un año atrás tú le decías a un profe, pero ¿por qué no hacemos la clase por internet? Y el profe, no, que no se puede, porque hay que ir a la sala de clase. Bueno, hoy día lo estamos haciendo de la casa. Entonces, primero, como les decía yo, hay que hacerse cargo de las cosas concretas que están pasando y que se van a quedar un rato. Segundo, identificar qué es lo que tengo a mano desde el instrumento. Me encantaría decir primero que hay que mirar el talento, pero yo creo que en estos escenarios críticos hay que mirar las herramientas primero. ¿Te fijas? Ahora, luego de eso, que tengo las herramientas, tengo el lápiz, tengo una buena conexión a internet, tengo el computador y tengo mis guías listas para hacerlo, lo que tengo que hacer, aquí estoy usando un poco, me paso un poco para la lógica de TED. Lo que tengo que hacer ahora es cómo a ese contenido le incorporo mi condimento, mi estilo, cómo yo lo hago. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, pasa mucho que las distinciones son muy, muy diferentes de cómo lo hace un profesor y otro profesor hablando del mismo contenido. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, tú te das cuenta de que cada uno le ha impregnado su estilo, su forma de hacer las cosas. Y ese es el desafío que viene después. Primero tienes que tener un contenido. Cuando tenés el contenido, tenés la clase y tú decís, ya, este contenido, este texto dura 1 hora, que es la hora de la clase, perfecto. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que meterle mi contenido. Y ahí a mí se me aparece esta cosa de que tenés que meterle tu cariño, tu humor, tus palabras y tu lenguaje y lo que tú quieras hacerlo. Porque eso va a hacer que podía hacerlo chistoso, podía hacerlo un juego, podía improvisar lo que tú quieras, pero nunca vas a abandonar el tema que convoca la clase.
Hoy día un gran riesgo es cuando las personas creen que son buenos improvisadores. Es un gran riesgo porque en el fondo te vas para la rama y perdiste de entregar un contenido que era precioso y te fuiste por allá porque, recuerdo por ejemplo una oradora que todo lo explicaba y se iba por las ramas todo el rato, entonces nos costaba mucho traerle de vuelta. Entonces voy a poner un ejemplo. Ella decía, voy a contar la historia de cómo yo llegué a estudiar diseño. Bueno, yo siempre quise estudiar diseño porque de chiquitita veía revistas de diseño, porque mi abuelita siempre compraba revistas de diseño, aunque a mi mamá no le gustaba, pero es que porque mi mamá era mañosa, y yo creo que era mañosa porque peleaba con mi papá, ¿no? Es que mi papá, como trabajaba mucho, llegaba muy cansado y siempre se enojaba cuando no había comida. Bueno, es que mi mamá también lava tanta ropa que hacer la comida, y mi mamá lava harta ropa porque mis hermanos jugaban fútbol todo el día. Hoy día mis hermanos juegan con guachipato, viejo, y ahí iba y se iba, y se iba, y se iba, y se alejaba. Entonces, cuando nosotros había un momento, le dice, para, repíteme la última frase que acabas de decir. Entonces dice, mi hermano jugaba en guachipato. ¿Qué tiene que ver con tu historia que declaraste al inicio, que tenía que ver con el relato de cómo llegaste a estudiar diseño? Entonces, el riesgo de los improvisadores es que a veces sienten que son muy buenos improvisando, y deben serlo, pero el tema está en que se van, po. Entonces hoy día la gente que trabaja en comunicación, que además se siente que es muy experto, siente que te dicen, no, yo no voy a preparar la charla porque hablo súper bonito en público. Oye, el riesgo que estáis corriendo ahí es brutal. ¿Por qué? Porque ahí pueden pasar dos cosas: que hagas el gol y que sea muy entretenida y muy fluida tu charla, o que la gente sienta de que hablas mucho y no dices nada. Y eso es lo peor que podría pasar. Cantinflear. Es una palabra que está reconocida por la RAE. Ah, sí, no tenía idea. Sí, cantinflear. Leslie, quiero ir rescatando algunas cositas como para ir finalizando este podcast que se nos ha pasado siempre volando y aprendemos mucho. Mira, lo primero que rescato es que independiente de la profesión, sabemos que puedes trabajar con niños, adolescentes y adultos y cada uno te va a entregar y te va a enriquecer. Uh-huh. Nunca hay que dejar de aprender, tanto de tus pares, de los que están arriba, de los que están más abajo, porque todos sabemos algo que yo no sé. Cualquier persona puede enseñarme cosas, independiente de que de repente algunas personas te dicen, oye, ¿qué va a saber el conserje? Oye, puedes saber que, no sé, que el ascensor funcionaba de otra forma y yo no tenía idea. Aunque sea la cosa más mínima que te enseñe otra persona, hay que agradecerlo. Porque yo creo que, igual que tú, personalmente, que mientras tú más vas aprendiendo, más te enriqueces tú como persona. Y como siempre, darte las gracias porque yo siempre aprendo contigo. Y ahora sé que cuando hemos conversado no has sido coach porque me has dado consejos. Sí, pues soy amigo, no podía ser coach a cada rato. Sí, pero fíjate que de repente eso es como medio raro y difícil de sacarse, como dices tú, las caretas. Porque de repente a mí me ha pasado que me han dicho, oye, pero es como, no sé, mira, me han dicho un par de veces, es que eres como mamá. Claro. Es que me tratas como si fuera, digo, pero es que soy mamá, si se nota mucho, es que no sé si se me nota, así como que no lo hago consciente. Igual que el tema de estar, mira, me pasó hace muy poquito que empecé a hacer esta reflexión. Le decía a mi pareja, de repente estoy hablando de algo y no me doy cuenta cómo estoy involucrando todos los conocimientos que estoy adquiriendo, que yo me siento hoy en día en ese sentido hambrienta de conocimientos. Entonces todo lo que hago o converso con otras personas y lo estoy relacionando. Y para mí es súper porque lo estoy haciendo más natural en mí. Entonces yo personalmente abierta a todos los conocimientos, también dejarte esa invitación cuando tú digas, chiquillos, ¿sabéis qué? Yo creo que a ustedes les falta algo, vamos a hacer una sesión de coach. Así que agradecida por tenerte nuevamente en el arte de comunicar, pero en este formato que es más relajado, que podemos hablar y que tuviste recuerdo. Creo que te hicimos recordar hartas cosas que a lo mejor necesariamente ahora no las recordabas,
pero ahí te estuvimos escarbando, pero eso quiere decir que Francisco y yo fuimos muy buenos alumnos y estuvimos atentos ahí cositas. Muy bien. Yo quiero decir igual que me pasó, me parece que la Margarita igual yo estaba pegado viéndolo, escuchándolo y viéndolo así como absorbiendo todo el conocimiento, la historia de vida, la vivencia, todo. La verdad te agradezco mucho, Leslie, que nos haya acompañado, invitado quizás para otra oportunidad también más adelante, así que siempre es un agrado poder escucharte. Liel, unas palabras para el cierre. Ya. Mira, bueno, agradecerles la invitación, la pasé muy bien, fue un gusto conversar. Yo siento que estos espacios donde uno puede compartir, y compartir me refiero no que solamente yo comparto, sino que esa cosa como cruzada en que podemos compartir las miradas de todos, están re bonitos. Sigan, porque siento que este es un formato muy bonito, porque también mezcla esta cosa de la conversación media íntima online, pero que también sale como de todo. Yo tal vez dejar la invitación, mira, y que es una invitación que hemos aprendido a hacer en las conferencias TED, y yo la aprendí cuando estuve en Buenos Aires, me invitaron a una conferencia allá, y es que una de las bases o uno de los condimentos más hermosos en este arte de comunicar tiene que ver con cuidar la esencia de cada uno, o sea, sé quién eres, sé transparente en eso. Entre más murallas botes y te saques las medallas y seas tú nomás, yo creo que es cuando más la gente conecta contigo. Una de las cosas que siempre invitamos a nuestros oradores cuando van a entrar a la charla, les decimos, listo, estamos listos, el público está ahí, todo el cuento. Entonces ahora te subes al escenario e imagina que hay una parrilla con carne, imagina que estáis con una cerveza en la mano y como que le estuviera hablando a tu amigote. Fin de la conversación y como te salga, entrégate a la conversa. Entonces, ¿por qué hacemos ese ejercicio? Porque somos intrínsecamente narradores, somos contadores de historia, y las mejores historias están en torno a una cerveza y a una parrilla. Entonces, la invitación a que cuando nos estamos metiendo en esto, a todos los que nos están escuchando, no olviden que son personas contando historias, y esas son las mejores. Yo creo que esas son las mejores. Entonces, hay que darle nomás, no se olviden de pasarlo bien, edúquese lo que más pueda, pero yo creo que así, cuando uno dice hay que hacerlo con pasión, yo la pasión la conecto con la diversión también. Entonces hay que jugar sin tener miedo a equivocarse, así que jueguen, ustedes sigan jugando porque lo hacen muy bien además. Muchas gracias. No, gracias a ti, Leslie. Y bueno, ya estamos cerrando el capítulo de hoy, el segundo capítulo del arte de comunicar. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Margarita, también por estar con nosotros. A ustedes que nos están viendo, no se olviden de darle like, compartir con sus amigos. Leslie, igual te dejo la invitación para que lo hagas. Eso nos ayudará mucho a seguir creciendo y a generar contenido de aquí adelante y poder seguir conversando y viendo lo hermoso que es el arte de comunicar. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Un gusto, un abrazo. Chao, chao.